Dicen que escapó de un sueño. Vamos a hablar del Diego. Vamos a hablar de Maradona. Que a los poderosos reta y ataca a los más villanos, sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Este es un video bastante personal, hasta un poco íntimo, que el lugar más íntimo que hacerlo en mi habitación y frente al espejo. Es un poco una guachafada, pero el Diego definitivamente nos puso en algún momento a todos frente al espejo. No voy a hablar de sus logros y sus deslogros, de sus hazañas y sus desmanes, sino un poco de lo que representaba para mí, con lo importante que fue. Ahora no tanto, pero quizás vuelva a ser, pero con lo importante que ha sido el fútbol para mí, la figura insuperable, inenarrable de Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona Franco. Mañana se cumplen 5 años de la muerte del Diego. Sabía que cuando se moría el Diego me iba a chocar. Iba a ser una de esas muertes de celebridades, digamos, de gente que no conoces, ¿no? Que te chocan. Pero la verdad es que no sabía que me iba a chocar tanto. Y tampoco sabía que iba a ser la única al final. O sea, a lo largo de estos años, ya tengo 42. Y he sido siempre un tío muy, no puedes detener, de figuras, no sé si ídolos, pero figuras que han marcado mucho mi vida desde en las películas, actores, músicos sobre todo. Y se han ido yendo y muriendo y la verdad que ya como adulto me siento que lo único que me toca el corazón y lo único que me emociona pues son cosas cercanas a mí, ¿no? O sea, el nacimiento de mis hijos, la muerte de algún familiar, cosas cercanas a uno, ¿no? Ya siento que el mundo de las celebridades, uno mientras más crece más se desencanta, ¿no? Del mundo de los ídolos. Sobre todo hoy en día que uno tiene tanto acceso y pareciera de manera falaz que están todos tan cerca. Pero lo del Diego fue una cosa particular. Cuando se murió el Diego hace 5 años, estuve 3 días llorando. Me río por no llorar, pero me chocó un montón. En el contexto en el que venía, ¿no? En el final del 2020, que era un año de mierda. Un año horrible que no había terminado, todavía no terminábamos de empezar a entender, o sea, por qué. Pero era un final de ese año, había nacido mi hijo también, mi chibolo tenía unos meses cuando pasó eso. Era un momento en el que estábamos con las emociones a flor de piel. Estábamos muy encerrados en la casa, muy emocionados, y se murió el Diego y pasé 3 días tirado en el sofá viendo videos del Diego y llorando. Una cosa loquísima. Sabía que me iba a afectar, pero no sabía que me iba a afectar tanto, la verdad. Y otra cosa que quiero decir, además que claro, Maradona, para mí, o sea, siempre ha sido un chivo expiatorio, ¿no? O sea, no quiero decir que no es culpable y responsable de sus acciones, porque todos lo somos. Pero me gustaría ver o encontrar alguno que se haya encontrado en la situación que se encontró él, con 20 o 21 años, de repente siendo millonario y siendo el fichaje más caro de la historia, yéndose a Barcelona a vivir la vida y de repente un muchacho que venía de la villa, o sea, acá no hay punto intermedio, o sea, de la villa, un ratito en profesional en Argentina, al Barcelona, a ser ídolo del Barcelona, con todo el dinero disponible del mundo, con toda la adulación posible, con todos los ayayeros alrededor diciendo que era lo más grande. O sea, ¿qué tipo de equipación mental, no? O sea, ¿cómo tiene que tener amoblada la cabeza un ser humano para salir airoso de esa situación en ese momento, en los 80, no ahora? Con todo el conocimiento que tenemos, cómo se pueden desviar las carreras de las cosas que están bien, de cómo le afectan al cuerpo ciertas sustancias, de todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, en ese momento tenía que manejar un mocoso de 20, 21 años toda esa vorágine de fama, de adulación, de dinero, de poder, de acceso, y manejarla de manera productiva y ser un ejemplo para la sociedad. Pero creo que hay mucho del espejo de la sociedad de usarlo de chivo expiatorio y decirle, mira, vamos a darle todo esto, y cuando la cague vamos todos a señalarlo. Mira, era un drogadicto. Además, yo creo que hoy en día también, poco a poco, quizás con el avance que estamos teniendo sobre la conciencia y cómo se habla, no solamente cómo se habla, sino cómo se trata y cómo nos comportamos respecto a los temas de salud mental y de adicciones. Yo creo que queda poca gente que pueda inculpar a Maradona como era un drogadicto. O sea, seamos sinceros, todos tenemos cerca, o incluso somos, pero todos tenemos por lo menos cerca, muy cerca, a una persona que sufre con las adicciones, con adicciones a un montón de cosas diferentes. Y ya no se nos ocurre acusarlos de ser unos delincuentes, drogadictos, ¿no? O sea, con gente que sufre y que es consciente de que tiene un problema. Mucha gente todavía no, pero llegas a un punto, si quieres empezar a salir del problema, por lo menos de ser consciente que tienes un problema. Y todos hemos visto a gente muy cercana a nosotros sufrir por una adicción y hacer sufrir a la gente que le rodea. Y ya no estamos todos tan contentos de acusar a Maradona. Era un drogadicto. Tenía unos problemas de adicción serios. Además, allá de eso, de entrar a valorar su personalidad, sus errores que no me compete. Una cosa que a veces se olvida en el debate, no en el debate, pero en la conversación, no sé si se olvida, pero... O sea, que para mí le daba un poco de luz verde
a Maradona para ser quien quisiera ser fuera del campo. Es que dentro del campo era el mejor, brother. Pero era el mejor con diferencia. Cuando yo era chico y empezaba a ver fútbol desde chiquito. Desde muy chiquito no me gustaba el fútbol. Mi papá me regalaba pelotas, a mi papá le encantaba el fútbol. Me regalaba pelotas y yo me ponía a llorar. No me gustaba, pero con 5 o 6 años, ahí como al final de los 80, me empezó a gustar el fútbol. Pero desde chiquito y sin entender por qué, tenía claro que estaban Maradona y después estaba el resto. O sea, que él jugaba otra cosa. O sea, que sin entender mucho, o sea, lo veías y estaba clarísimo que ese hombre era mucho mejor que todos. Y entonces para mí desde chiquito, o sea, la primera ensoñación, esa futbolística, era con la figura del Diego. O sea, y no solamente verlo jugar, porque en esa época no lo podía ver jugar mucho. O sea, cuando yo era chiquito, para ver jugar a alguien no era como ahora. O sea, había que hacer un esfuerzo para ver las cosas. Había que esperar al domingo porque te iban a pasar un especial de Maradona en Canal 13 y con tu VHS listo para grabarlo. Pues era una época distinta, ¿no? En la que el acceso al fútbol costaba esfuerzo. Y yo creo que el hecho de que hayamos tenido que esforzarnos le daba mucho más valor a ese conocimiento, a lo que aprendíamos, a lo que sabíamos. O sea, en los años en los que Maradona era el mejor, o sea, del 84 al 89 más o menos, en los años del Napoli, el 86, o sea, la diferencia que había entre Maradona y el siguiente es que ni siquiera te acuerdas quién era el siguiente. Estaba Platini, pero, o sea, comparar a Maradona en su pick con Platini, sorry, pero no, pejo. Sorry, algún francés que me diga, Platini, weón. A comparar a Platini con Maradona, pejo. Y después, ¿quién estaba? O sea, Papán, no, estaban los italianos, los brasileros, estaba Zico, estaba Sócrates, en Italia estaba Paolo Rossi, o sea, Alemania sí, no tenías bueno, Gerd Müller ya no estaba, pero tenía a Rudi Völler, ¿no? A Karl-Heinz Rummenigge, o sea, habían cracks, ninguno entraba en la misma habitación de Maradona ni para empezar a conversar de si eran más o menos igual de buenos que él, o sea, imposible. O sea, ese bon era escandalosamente el mejor. Otra cosa que para mí es un símbolo de la magnitud de lo que era el Diego, es que claro, o sea, yo no soy argentino, ¿no? Y obviamente podrían haber pues, un montón de argentinos y poetas, filósofos, músicos, escritores, profesionales del chamullo, pues que sientan al Diego más cerca en sus entrañas porque son argentinos, ¿no? Pero el hecho de que a un peruano, y me imagino que habrá mucha gente de cualquier parte del mundo que tendrá sentimientos compartidos conmigo sobre el Diego, el hecho de que a un peruano le remueva tanto el intestino la figura del Diego para mí es muy, muy indicativo de la magnitud de las proporciones de la figura del Diego, bro. Además creo realmente que Maradona es el pináculo de una simbiosis entre la cultura popular, entre los deseos de la gente y entre el deporte más grande de todos. O sea, hay una cosa ahí que es inigualable, ¿no? Que no puede pasar en otro deporte porque no hay ningún otro deporte que tenga la magnitud que tiene el fútbol. Y sería raro que pase en otro lugar, quizás en Brasil probablemente, pero en otro lugar que no sea Argentina, ¿no? Que es una gente que es tan pasional sobre el fútbol y sobre la gente que lo juega. Y era como una conjunción de ingredientes perfectos para que se dé la figura esta del Diego, que es pues, lo más cercano que hay a alguna divinidad que ha pisado una cancha. Sin querer compararlo con jugadores actuales o sea, que ni me hace falta nombrar otra gente para hablar del Diego. Entonces, en este contexto de ser Maradona un ícono de la cultura popular mundial, pues evidentemente pues, se han escrito cosas sobre Maradona, ríos de tintos, canciones, de todo, ¿no? Pero yo creo que hay una canción que a mí me encanta, que es la de Los Piojos. Que me parece que ayuda mucho a explicar lo que significa para mí Maradona, de las cosas de las que está plagada la figura del Diego. Está la intro, que es preciosa, muy poética. Pero cuando empieza la canción, además es un himno de rock. O sea, tiene todos los componentes, o sea, tiene la letra que entra así, pum, 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 y de repente el coro es un himno de rock de cancha, ¿no? Marado, Marado, que lo habrán cantado cientos de millones de personas en miles de canchas por todo el mundo. Pero dice, o sea, cae del cielo brillante balón. Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve. Ya desde el principio, o sea, entra el concepto del cielo, ¿no? De una cosa divina. Porque no es que cae del aire la pelota, no es que se la pasa el lateral, cae del cielo. Hay una connotación divina, ¿no? Del cielo,
brillante balón. Toda la gente y todo el mundo ve. Todo el mundo tiene pegados los ojos en él. Todo el mundo lo está viendo porque es al que hay que ver. Una revancha redonda en su pie. Una revancha redonda en su pie. Todo el país con él corriendo va. Ahí el concepto de la revancha, ¿no? O sea, el momento más mítico de la historia deportiva de Maradona, ¿no? En el Mundial del 86. Que además, si queremos hablar de un tema puro y duro de rendimiento, o sea, lo que rindió y lo que jugó esa persona en ese campeonato deportivo, yo no sé si haya en la historia de algún deporte alguna persona que haya performed a ese nivel, habiendo seguido con el título, como Maradona en el 86. O sea, lo de Maradona en el 86 fue un escándalo sideral. Obviamente yo me imagino que ahora alguno me dirá, no, mira, vamos a compararlo con este campeonato que hizo Robben en la Champions del 99 o de Ruud Gullit en la Serie A de no sé qué. Le digo, no, viejo, tiene que ser en el Mundial. No puede ser en la Copa del Rey del 2011. No, tiene que ser el Mundial. Pero seguro alguien mira, no, sí, mira, en este Mundial este jugador quitó más balones, creó más ocasiones de gol, se movió más por esta banda, dio más pases, generó más no sé qué, generó más no sé cuánto. Le digo, no, viejo. En esa época no te sorprendía porque leías las estadísticas, te sorprendía porque lo veías en la cancha y no lo podías creer. Además que, claro, o sea, en momentos clave y obviamente alzándose con el título, ¿no? Que al final, si no te alzas con el título, importa poco. Ahí está también el concepto mítico de la revancha, ¿no? Ese partido contra los ingleses que encumbra a Maradona, porque además, o sea, es casi como no se podría haber escrito mejor. O sea, no es un país cualquiera contra un país cualquiera. Era Argentina contra los ingleses, después de todo el tema, ¿no? O sea, inabarcable de la guerra de las Malvinas y lo que eso había supuesto para la sociedad argentina. Que pocos años después, o sea, no pasó 50 años después, no es Perú ganándole un partido a España 500 años después de la conquista, o sea, era Argentina contra Inglaterra en el Mundial de Fútbol, ¿no? O sea, es algo muy poético que la revancha se puede dar en un campo de fútbol donde no había esa desigualdad de condiciones y de poderío económico y militar. Era en el campo, 11 contra 11, ¿no? Y era ahí nomás, o sea, 3, 4, 5 años después de la guerra. Era ahí, ese momento, estaba claro. Y en ese momento, o sea, Maradona venía jugando el Mundial increíble, pero ese partido con 2 goles de Maradona. O sea, y con los 2 goles más míticos de la historia del fútbol, además, en un lapso de 6 minutos. Es una cosa inabarcable. O sea, el primero lo mete con la mano. ¡Oh, que es un tramposo, Maradona, es un tramposo! Ah, lo metió con la mano, viejo. El árbitro no lo vio y lo concedió. No, o sea, hay mucho contenido ese por ahí rulando. Maradona hablando y diciendo, o sea, hombre, acusarme a mí de tramposo por hacerle un gol con la mano a los ingleses tiene un contenido histórico y un contexto general bastante turbio. Que me acusen a mí de tramposo por hacerle un gol con la mano a los ingleses. Además, a los ingleses que... En fin. Y bueno, y por si no quedaba claro, 6 minutos después hace este gol. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona. Es una locura, ¿no? Es una revancha y con ese concepto de la revancha, ¿no? La revancha redonda en su pie, todo el país con él corriendo va. Le da esa cosa, esa imagen de que detrás de él va todo el mundo. Va todo el mundo corriendo con él. Los ingleses persiguiéndolo y los argentinos empujándolo, bro. Es una cosa increíble. Y después se pone ya en el contexto más específico de Italia, ¿no? Caen las tropas de su majestad. Caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. Siempre dándole a Maradona este aire de que era un luchador contra las fuerzas opresivas del poder, ¿no? Caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica, ¿no? O sea, Maradona había encumbrado a un equipo de un lugar muy futbolero, pero que nunca había ganado nada, que no tenía el poderío pues, que tenían los equipos del norte. El Papa dando vueltas no se explica. Esa línea es buenísima. El Papa dando vueltas no se explica, pone la lengua en su babadera. Además el Papa, ¿no? Ya tiene todo este concepto, toda esta connotación divina, ¿no? Del Papa, que si hay alguien en la vida que se debería poder explicar las cosas es el Papa, ¿no? Que tiene línea directa al Todopoderoso. No, pero ni el Papa, bro, el Papa dando vueltas desesperado, no se explica. Muerde la lengua de Joao Avalanche. Además, en una imagen totalmente perturbadora, ¿no? El Papa mordiéndole la lengua a Joao Avalanche. Simplemente imagínate eso, ¿no? El Papa mordiendo la lengua a Joao Avalanche. Y no es porque se está dando un beso morboso y corrompido, sino porque no entiende lo que está viendo, no entiende lo que está pasando en la cancha porque está Maradona con la pelota. La lengua de Joao Avalanche, ¿no? Que también representa el poder de la FIFA y todo, que Maradona estuvo denunciando durante años que eran unos corruptos. 30 años estuvo el Diego, estos son unos ladrones, nadie le creía. El Diego es un impresentable. Lo que se debe haber alegrado el Diego cuando desfilaron ahí en Zúrich a la audiencia, ¿no? A la cárcel, no sé, todos los funcionarios de la FIFA. Un visionario el Diego. Y termina con... Maradona.
Maradó. Parece que esa canción lo ilustra bastante bien. Y además cómo se analizaba todo lo que hacía, ¿no? Y de repente la despedida del Diego, el estadio entero, o sea, el Diego gordo que no podía ni caminar. Y antes de jugar tenía que dar un discurso, ¿no? Y incluso ahí te regalaba momentos épicos, ¿no? Momentos imborrables, ¿no? Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. La pelota no se mancha. Ese tipo de cosas, ¿no? No se puede condensar la enormidad de la figura del Diego en un video, en 2, en 10 o en nada. Y bueno, en fin, que me extiendo mucho y quería decir estas cosas de Maradona, ¿no? Sobre todo el tema de apuntarle con un dedo, con un drogadicto, un impresentable, como yo creo que hoy en día la gente empieza a entender más por lo que pasaba y lo que sufría. Además que era un grande, era un cae de risa. El Diego siempre tenía la palabra justa, siempre tenía el chiste listo, era un personaje delicioso. Se cagaba en todo el mundo, no le importaba nada. Y en muchas de las cosas tenía razón, en otras no. O sea, en otras no, obviamente, ¿no? Y era un personaje que abarcaba todo. O sea, Maradona después quiso ser presentador de televisión, presentando La Noche del 10, técnico, analista, o sea... Maradona era más grande que la vida misma, Maradona. Me toca siempre en el alma, y me tocará siempre en el alma el Diego. Pero bueno, Diego, yo te extraño, y la pelota no se mancha. Aguante, Diego.